Bendito es el Abacadosh. Bien, muy bien, amado Sahim. Aleluya, qué bueno que te estás gozando, amado Ajamadajo. Tenemos que disfrutar. Hoy vamos a hablar de la parashá Masei. Ahorita entramos a la parashá como tal, pero quiero empezar con esto. Miren, la parashá Masei es la última parashá del libro de Números. Podríamos de alguna manera decir que con esto acabamos la Torá. ¿Por qué? Porque el libro de Devarim es un resumen que hizo Moshe. Pero aquí el pueblo eh, termina la etapa en donde está a punto de entrar a la tierra prometida. Y en esta parashá Moisés hace un recuento de todas las jornadas. Entonces, yo quiero que el Eterno puso en mi corazón que esta parashá sea no tanto de datos, de enseñanzas. Ustedes hay muchas cosas que ya pueden encontrar. Si quieren ver, por ejemplo, el mapa, todo eso, lo pueden ustedes buscar en internet, sino que más bien nos dediquemos a reflexionar en el viaje, en el camino que tuvieron que llevar nuestros padres desde Egipto hasta prácticamente estar a los pies de la tierra prometida. Entonces ya hicimos tefilá, sea el Eterno quien nos ministre. ¿Ya tienen listos sus apuntes? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con la parashá. Como les decía, amados Sahim, la parashá se titula Masei. Masei, parashá Masei. M de mamá, A de Alberto, S de sargento, E de Ernesto y de Ignacio. Masei, Masei. ¿Sí? Esta es la parashá número 43. 43 de 54 parashot. 43 de 54, ya estamos a un poquito de terminar la bendita Torá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Esta parashá, como les he dicho, es la última del libro de Números. La última del libro de Números, o cómo se llama el libro de Números realmente, cuál es su nombre correcto, Bamidbar, que quiere decir en el desierto, ¿verdad? Amén. Masei significa jornadas. Masei significa jornadas. Y abarca, yo los espero, porque sé que están anotando, me imagino que están anotando, ¿sí? Masei significa jornadas y abarca desde Números 33, verso 1, Números 33, 1, hasta el final del libro, que es el capítulo 36, verso 13. ¿Sí? Aleluya. Vuelvo a repetirlo. Números 33, 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Y la Haftará, la conclusión es Jeremías 2. Jeremías, ¿cómo se llama el nombre de Jeremías en hebreo, amados? Jeremiyahu, ¿verdad? Jeremiyahu. Jeremías, capítulo 2, versos del 4 al 28. ¿Ven? Muy bien. Recuerden que para que no les dé tiempo de hacer sus apuntes, después pueden repasar el video. ¿Amén? En esta parashá se estudian, entre otros, los siguientes puntos. Las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, hasta el Jardín. Las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jardín. Los límites y la repartición de la tierra prometida. Amén. Es muy interesante esta parashá. De verdad, al igual que otras veces lo hemos platicado, si nos dedicáramos a estudiar toda la semana cada punto a profundidad, es una verdadera riqueza y ya está ministrado. Nuestro amado Roy ya nos ministró esta parashá y también están los 5 libros de Moshe. Recuerden, pueden ustedes poner 5 libros de Moisés, gozo y paz en YouTube y les van a aparecer ministrados y ahí nuestro amado Roy va verso por verso, verso por verso. Es un verdadero tesoro, para que conozcan ustedes verdaderamente dónde están los límites de Israel, que no son lo que es actualmente, ¿verdad? Bueno, punto que sigue. La herencia de los levitas. La herencia de los levitas. Seguimos. Las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. Que ahí esta parashá también no podía faltar. Es un contexto profético de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Bueno, luego seguimos. Las leyes sobre los testigos y el rescate de un homicida. De un homicida, recordemos, no intencional. Amén. Y finalmente, las leyes de la heredad y el casamiento. Amén. Aleluya.
Bueno, amados Ajim, vayan abriendo su Biblia, abran su Biblia por favor, en Números 33. Números 33, en el verso 1. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo les voy dando el contexto de la parashá. Como vimos en la parashá anterior, después de la instalación de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente del Jardín, el pueblo comienza a ver la etapa que termina y la que está por venir. Aarón ya no estaba y ya se había establecido que el mando que sucedería a Moisés, ¿verdad? En este caso Josué. Era tiempo de analizar si se encontraban preparados para entrar a la tierra prometida, que se encontraba a tan solo unos pasos. ¿Amén? Este es el contexto. Ya había habido una separación en el decir de que ya las mujeres y los niños de la media tribu de Manasés, de Gad y de Rubén ya estaban del otro lado, en este caso en otra parte iban a heredar ellos ya estaban establecidos, vamos a decirlo así, y todos los demás se estaban preparando para entrar a la tierra prometida. ¿Sabían qué es lo que venía? Sí sabían. Y entonces Yahweh le dice a Moisés que escriba las jornadas, que les haga un recuento de dónde salieron y a dónde llegaron. Vamos a empezar a leer. Números 33, verso 1. Amén. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Me detengo un momento, subraya donde dice jornadas. Estas son las jornadas. Masei, jornadas, ahí está. ¿Sí? Masei. ¿De dónde proviene la palabra Masei? Masei proviene de la palabra hebrea masá, que quiere decir partida, y se refiere específicamente a desarmar tiendas, es decir, a desarmar todo el campamento y salir. Masá, y entonces jornadas, Masei. Masá quiere decir también empezar un viaje. Entonces, continuamos. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Verso 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Salidas viene de la palabra hebrea yatzá, que quiere decir irse, levantar un campamento. Entonces ambos términos, aunque parezca aquí que se refirieran a algo diferente, no, se refieren a lo mismo. Verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. ¿Qué día es ese? La fiesta de Hamatzot, ¿verdad? Amén, aleluya. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj, de la Pascua, dice aquí, lo correcto es Pesaj. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Y ahí empieza el listado de las jornadas. Vamos a leer un poco más. Del verso 6. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijahirot, que está delante de Balsefón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pijarijot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mará. Salieron de Mará y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Y así pueden ustedes continuar con la lectura. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho ir anotando o subrayando de dónde a dónde salieron, y entonces podemos hacerlo así. Es un poco largo el listado, no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero por ejemplo, ustedes pueden empezar. De Ramesés a Sucot. Yo lo anoté así, Ramesés-Sucot. De Sucot a Etam. De Etam a Pijahirot. De Pijahirot a Mará, que está en el desierto de Etam. De Mará a Elim. De Elim al Mar Rojo. Yo sé que voy rápido, no lo anoten, es simplemente para irnos entrando en el contexto, amados Ajim, de todos los lugares que tuvieron que ver, así que quédense tranquilos. Del Mar Rojo nos quedamos al desierto de Sin, del desierto de Sin a Dovka, de Dovka a Alus, de Alus a Refidim, de Refidim a Sinaí, de Sinaí a Kibrot Hatabá, de Kibrot Hatabá a Haserot, de Haserot a Ritma, de Ritma a Rimón Pérez, de Rimón Pérez a Libna, de Libna a Risa, de Risa a Celata, de Celata al monte de Sefer, del monte de Sefer
Arada, de Arada a Maselot, de Masalot a Tahat, perdón, de Tahat a Tara, de Tara a Mitka, de Mitka a Jasmona. Fíjense cuántos lugares y no hemos acabado. De Jasmona a Masoret, de Masoret a Bet Hanán, de Bet Jacán a Gidgad, de Gidgad a Jotbata, de Jotbata a Abrona, de Abrona a Esión Geber, de Esión Geber al desierto de Sin, que es Cades, de Cades al monte de Or, del monte de Or a Salmona, de Salmona a Punán, de Punán a Obot, de Obot a Ije Jabarim, de Ije Jabarim a Dibón Gad, de Dibón Gad a Almón Diblataim, de Almón Diblataim a los montes de Abarim, de los montes Abarim a los campos de Moab frente a Jericó, y de frente a Jericó a Bet Jesimot, y después a Bel Sittim. Un total de 42 jornadas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué quise empezar haciendo el enunciado de todos estos lugares? Bueno, todos tenemos una historia que contar. Todos, ¿verdad? Amados Sahim, sí, aleluya. De dónde nacimos hasta donde nos encontramos hoy, allá en su casa. Todos tenemos una historia que contar. Para algunos es agradable recordar cada etapa de su vida, cada jornada, desde que eran niños hasta el día de hoy. Para otros no es agradable. Sin embargo, pues todos tenemos una historia que contar y todos tenemos que recordarla y tenerla presente. ¿Por qué? Porque esa historia, esas jornadas por las cuales hemos pasado, son las que nos han permitido aprender y desarrollar, en este caso, hábitos, aptitudes, cualidades, ¿sí? Hablamos en lo espiritual, por ejemplo, el desarrollar el ser obediente, el vivir en santidad, ¿verdad? No me refiero a cosas materiales como aprender a coser o alguna cosa, no. Me refiero a que todo lo que hemos pasado en la vida, de una o de otra forma, nos ha llevado a que hoy podamos comprender mejor la Torá. Porque no podríamos nosotros entender algo de la Torá si no en nuestra vida hubiéramos vivido al menos algo parecido, ¿verdad? A veces por eso las personas que quieren leer la Biblia y que no quieren guardar la santidad, pues no le pueden entender. Les parece algo muy, muy raro, muy extraño. Dicen, bueno, pero ¿por qué habla aquí del Shabbat? ¿Y por qué no tengo que trabajar? ¿Y por qué no tengo que hacer esto? ¿Por qué no tengo que hacer lo otro? Porque no lo han vivido. Todos empezamos guardando un Shabbat. Y a lo mejor lo hicimos con errores, porque no sabíamos. Pero a partir de ese momento dijimos, ya sé qué es guardar un Shabbat. Y entonces leíamos en la Biblia y ya entendíamos qué era un Shabbat y cómo se tiene que guardar. Todos tenemos que tener presente, amados Sahim, que al igual que nuestros padres en este momento, estamos ante una nueva etapa en todo, en la Keilah, en lo espiritual, en los tiempos seculares que estamos viviendo, porque nuestro Adón Yahshua Mashiach viene pronto, y que independientemente de cómo hayamos caminado, independientemente de lo que hayamos pasado, amado Aj, amada Jo, de lo que hayamos pasado en nuestra vida anterior, todos debemos estar preparados para afrontar esta nueva etapa y para salir avantes. Moisés contó cada una de las jornadas de Israel, registró con detalle de dónde venían, desde Egipto, y a dónde llegaban, porque de alguna manera sabía que estaba escribiendo la historia de un pueblo, y es fundamental que todos los que componemos este precioso pueblo, el pueblo de Israel, conozcamos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros antepasados, y cómo vivieron. Para el mundo, amado Sahim, esto es solo historia. El decir, bueno, pues tal civilización venía de aquí y llegó acá y después se establecieron allá. E inclusive hay civilizaciones que no se sabe de dónde aparecieron. Si ustedes se pusieran a estudiar, por ejemplo, a los eslavos, ellos no tienen un origen definido. Se creen ciertas cosas, mas no se sabe de dónde vienen. En el cambio de nosotros sabemos perfectamente, gracias a la bendita Torá, que venimos desde Adán, ¿verdad? Y cómo se fue de Adán, luego después Noaj, después Sem, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos claro quiénes fueron nuestros padres, cómo se comportaron, dónde vivieron y cómo venimos hasta el día de hoy. ¿Te habías puesto a pensar eso? Qué tremendo. A veces leemos las genealogías y hay personas que les gusta contender acerca de las genealogías, pero no. Las genealogías nos permiten reflexionar y darnos cuenta que la vida que tenemos en primer lugar es de Yahweh.
Y en segundo lugar, es una responsabilidad, porque la vida que tenemos tiene en nuestra genealogía, en la tuya y en la mía, personas muy importantes como nuestros padres, como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos mucha responsabilidad, pero no es para sentirse cargado así, no, sino para sentirse con gozo, decir, sí, Abba, no te voy a fallar porque te amo y no te voy a fallar porque mis padres me enseñaron a seguirte, ¿verdad? Independientemente de los padres físicos que unos u otros hayamos tenido y cómo hayan sido. Para el mundo, amados Sahim, el recordar de dónde vienen solamente es una historia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes le preguntaran a una persona, ¿y de dónde son sus antepasados? No, pues mi abuelito vivía en Guanajuato y etcétera, y venían de España, o venían de Francia, o venían de El Salvador, o venían de etcétera, ¿verdad? Entonces, eso para el mundo es solo historia, pero para nosotros es sabiduría. Hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En Europa, en Asia y en África existen millones de libros que repasan las revoluciones, las batallas, las conquistas y las derrotas con lujo de detalle. Y sin embargo, nosotros vemos que aunque las naciones tienen su historia escrita, están condenados a repetirla. Entonces, esa frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿será correcta? En lo personal, yo creo que no. ¿Por qué? Porque una historia, si no contiene sabiduría, de nada sirve. Y la única historia que realmente tiene sabiduría es la Biblia, la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque no solamente registra los hechos y los datos de lo que hicieron nuestros padres mientras estuvieron en el desierto y una vez en la tierra de Israel, sino que nos permite aprender de ellos, de sus aciertos y de sus desaciertos, porque fueron humanos, no fueron, fueron personas como tú y como yo, no fueron de otra manera. En cambio, en la historia del mundo, muchas veces se le agrega, muchas veces se le cambia, se ponen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Ya después, fuera de Shabbat, podríamos platicar mucho al respecto. En todas las historias hay datos que no son correctos, que no están fidedignamente comprobados, por así decirlo. Pero en la Biblia todo está comprobado. ¿Por qué? Porque la misma Biblia se sustenta a sí mismo. Es la palabra del Eterno, perdón. Entonces, vuelvo a repetir. Pareciera contradictorio que la frase que dije de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo lo corregiría así. El pueblo que no tiene sabiduría basándose en su historia, en este caso que es la Biblia, basándose en la Torah, está condenado a repetir los mismos errores. Quien tiene sus pies en la tierra y no conoce su historia, no va a avanzar, no le sirve de nada conocer la historia si no hay sabiduría divina en ella, como es en el caso de la Torá. Moisés escribió no solo las jornadas, sino los lugares donde acamparon, y todo lo siguió al pie de la letra por instrucciones de Yahweh. Y en este recorrido quedó registrado la mano poderosa y la sabiduría de Yahweh. Por ejemplo, salieron de Mitzraim, ¿verdad? Fíjense la diferencia. Si nosotros analizáramos la historia de las naciones, podríamos ver que salieron de tal lugar y llegaron a tal lugar y ya. Pero aquí desde el punto de partida, que en este caso es Egipto, aprendemos mucho. Salieron de Mitzraim, Egipto. ¿Qué quiere decir Mitzraim? Que es un lugar estrecho, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido con nuestro amado Roy que este lugar estrecho representa al vientre materno, que es un lugar estrecho donde se está apretadito, ¿verdad? Un bebé, aunque está y tiene un espacio donde moverse, está apretado, es un lugar estrecho. Y entonces, cuando nace, sale de ese lugar estrecho. Fíjense cómo nada más desde el punto de partida ya empezamos a aprender. Mitzraim, lugar estrecho, Egipto. Así, tú y yo, amado Aj, vivíamos antes, amada Jod, oprimidos por el pecado. Ellos, nuestros padres, salieron particularmente desde Ramesés, ¿verdad? Salieron de Egipto, salieron de ese lugar estrecho donde estaban oprimidos, donde estaban apretados. Así tú y yo salimos desde ese lugar estrecho que era nuestra vida anterior, donde estábamos oprimidos por el pecado, ¿verdad? No vivíamos en paz, sufríamos, etc. Entonces, desde el inicio, vuelvo a repetirlo, de la historia de nuestro pueblo, nosotros podemos aplicárnosla hoy, ¿verdad?
Y eso es algo que solamente la bendita Torah tiene. Por eso es que la historia en el mundo es útil, pero solamente para algunas cosas. Pero en la bendita Torah, el registrar nuestra vida basándonos en la bendita Torah, siempre va a ser de bendición para nosotros y para los nuestros. Como en este caso, hoy tú y yo estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, en el caso particular, nuestros padres salieron de Ramesés. Se ha especulado mucho donde si esta ciudad era una ciudad que se llamó Pi-Ramesés o Pi-Ramsés, que era la capital en el tiempo del faraón Ramsés segundo. No se sabe exactamente a dónde estaba, pero ciertamente salieron de allí. Algo muy importante que tenemos que tener presente es que para que el pueblo saliera tenía que estar reunido. Una vez más lo vuelvo a repetir. El pueblo tiene que estar unido. No podía ser que en este caso Yahweh mandara a Moisés, a Aarón, a que juntaran al pueblo y que salieran y que tuvieran que esperar a alguien que estuviera, no sé, en el Cairo, por ejemplo. No, tenían que estar todos juntos. ¿Sí me doy a entender? Esto es lo importante de la unión del pueblo. Hoy sabemos que no estamos todos en la misma ciudad, pero sí estamos todos en el mismo espíritu, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Entonces todos vamos a escuchar ese llamado cuando sea el momento de hacer lo que tengamos que hacer, lo que Yahweh nos diga a través de nuestro amado Roe, de su profeta. Aleluya. Y lo decimos sin temor, porque estamos viendo cómo el Eterno respalda sus palabras y se va cumpliendo la dirección que Yahweh le ha dado a nuestro amado Roe. Entonces, amados Ajim, todos en comunicación, todos en comunión. Amén. Para que estemos unidos, para que escuchemos las mismas instrucciones. El pueblo, nuestros padres, salieron de Egipto, dejaron atrás el pecado, la idolatría, todo aquello que representaba Egipto, y entraron a Sucot, que significa cabañas. Sucot representa el milenio, estar con Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Vamos a repasar. De Ramesés, vamos a leer aquí en su Tanakh, vamos de regreso a Números 33.5. Números 33.5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Rápido, el Eterno les daba a entender que iban a salir de Egipto hacia un lugar bueno, hacia un lugar de bendición, porque Sucot no era un lugar cualquiera, era un lugar propicio. Por eso allí nuestro padre Jacob llegó y hizo majanos, o sea, hizo cabañitas, vamos a decirlo así, rediles, para poder tener ahí su rebaño. Es un lugar agradable, no era un lugar feo, al contrario, el Eterno nos llevó a nuestros padres de bendición en bendición, a pesar de que fuera en el desierto, y de eso tenemos mucho que aprender. Sin embargo, fíjense cómo, es por eso que esta parashá quiero irme un poco más despacio, para que vayamos reflexionando. Nuestro Padre Yahweh, nuestro Abacadosh, Yahshua HaMashiach, saca al pueblo de Egipto con mano poderosa. Los lleva de Ramesés a Sucot, a un buen lugar, a un lugar donde podían estar bien. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿El pueblo entendió, comprendió realmente a dónde iban? Ellos lo sabían. O sea, el pueblo no salió de Egipto sin saber a dónde van. Y bueno, pues vamos, pero pues quién sabe a dónde nos vaya a llevar Moisés. No, ellos lo sabían. Miren, vamos a regresar al libro de Éxodo. Vamos para atrás en Éxodo 3. Éxodo 3, verso 16. Vamos para atrás. Vamos a regresar casi al inicio de la bendita Tanaj, perdón. Vamos a Éxodo 32. A Éxodo 32 y vamos, no, perdón, les dije, a Éxodo 3, verso 16, perdón, mil disculpas. Éxodo 3, verso 16. Fíjense. Dice, ya lo tienen, aleluya. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Atención, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, etcétera, etcétera. Ustedes pueden continuar con la lectura. ¿Cómo era posible que ellos salieran y no supieran ni quiénes eran los eteos, ni quiénes eran los amorreos, ni dónde vivían? Claro que sabían,
Claro que sabían. ¿Recuerdan? En la tradición oral verdadera se explica que antes de que Moisés llegara, hubo un grupo de la tribu de Manasés que quisieron salir a la tierra prometida y que fueron muertos por las tribus, por las naciones paganas que estaban allí. Estas naciones, los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, eran claramente conocidas no solamente por los hijos de Israel, sino también por los egipcios. Entonces, cuando los ancianos de Israel escucharon a qué tierra los iba a llevar el Eterno, ellos ya sabían de qué estaba hablando. Ahora, mucha atención. Vamos aquí adelantito a Éxodo 4:29. Éxodo 4:29. ¿Sí? Nuevamente, Éxodo 4:29 dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos, a las autoridades de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh le había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces ya sabían a dónde iban a ir, ya sabían hasta dónde los iba a llevar el Eterno. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Vamos adelantito a Éxodo 6, versos 7 al 9. Éxodo 6, versos 7 al 9. Dice, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Atención, versos 8 y 9. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh. ¿Se acuerdan que en las parashot decíamos que es como que lo firma? Como que el Eterno dice, yo pongo mi nombre, yo lo cumpliré. ¡Qué tremendo! Ahora, mucha atención. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. Fíjense. O sea, ya estaba explicado a dónde los iba a llevar. No iban a salir a ver qué pasaba. No, no, no. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué quiere decir congoja? Un espíritu oprimido, las preocupaciones. Este punto es clave, amados Sahim. ¿Por qué? Porque en el pueblo ya se les había explicado a dónde iban a ir. Vamos a traspolarlo a hoy, a nuestros días, a ustedes, a mí. Yahweh nos ha dicho a dónde vamos. Yahweh nos ha adelantado qué es lo que ha de venir. Pero muchos parece que no lo han escuchado, que no lo han entendido, que no lo han comprendido. Y eso es lo que tenemos que reflexionar hoy. No todos en el pueblo, pero sí algunos, no escucharon por la congoja de espíritu. Pero si ya eran libres, ¿por qué no entendían a dónde iban? Porque se quejaban y murmuraban una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque eran libres, físicamente no habían salido de Egipto. Su mente y su corazón seguían allí. Vamos a Números 11, vamos adelantito. Vamos a Números 11. Vamos para allá. Números 11, 4, y vamos a leer hasta el 6. Cuando nosotros venimos a guardar la Torah, cuando tú y yo, amado Aj, amada Jot, estamos empezando a guardar la Torah, empezamos a quitar todo lo que significa Egipto, el pecado, la idolatría, etcétera, etcétera, ¿sí? Muchas veces no entendemos por qué estamos siguiendo lo que dice la Biblia. Muchas veces algunas personas piensan que es como otra religión, en donde van, se sientan para que Dios los bendiga. Así, tal cual. Piensan que, bueno, si yo hago lo que Dios dice, pues me va a ir bien. Pero eso es porque su vista sigue estando en la tierra. O sea, ven su casa, su coche, sus hijos, pero no tienen claro a dónde van. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esas personas. El Eterno los quiere sacar, nos dice, inclusive les abre la reja de donde está la jaula de la opresión del pecado, le dice, sal. Y todavía dudan, como que dicen, pero ¿deberé salir? ¿O cómo? ¿O qué hago? Yahshua HaMashiach nos dice, entra a los pactos, haz la circuncisión, y muchos como que se quedan todavía esperando. Y hay quienes tienen años así, con la reja de la puerta abierta y sin salir. No han hecho tevilá,
no han hecho liberación demoníaca. El Tevilá es el bautismo para los nuevecitos. No han hecho liberación, no han renunciado a todo el pecado, no han renunciado a lo que los oprime. Entonces, Yahshua HaMashiach ya les abrió la puerta, pero ellos quieren seguir ahí. Así estuvieron nuestros padres en algún momento. Miren, vamos a verlo. Números 11:4. Influidos por gente que no era del pueblo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Fíjense, los que empezaron eran los egipcios que se habían mezclado con los israelitas, ¿sí? Porque hay otra, ahorita no quisiera yo detenerme en todo, pero había egipcios que se habían casado con israelitas, hombres con mujeres y viceversa, ¿verdad? O sea, hombres egipcios con mujeres israelitas e israelitas con mujeres egipcias. O sea, había mezcla. Y entonces dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel volvieron a llorar. Fíjense, o sea, empezaron estos malvados, paganos, y los que empezaron a llorar también fueron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pero si tenían el maná que era pan del cielo. Y entonces fíjense, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde quiere decir gratis, pero no era gratis. No era gratis, ellos los azotaban hasta el cansancio, o sea, les maltrataron mucho. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Qué terrible. Bueno, muchos, no digo todos, algunos, pero sí una gran cantidad de los que todavía se comunican a veces, están así. Dicen, pero es que en mi vida pasada yo hacía esto, pero es que antes me iba bien, pero es que antes no sé qué. Siguen en Egipto. No salieron, no salieron. Aunque físicamente ya usen kipa, talit, tzitzit, o mitpahat, falda larga, coman kosher y demás, siguen en Egipto. No quisieron escuchar a Yahshua cuando les dijo, sal de Egipto, sal de esa cárcel en donde estás, y ven a la tierra prometida, ven al reino de los cielos. No, no lo entendieron. Y no es cuestión aquí de juzgar, sino de que si hay alguien entre la audiencia, que yo sé que sí, que esté en esta situación, abran los ojos. Hace tiempo tuve oportunidad de atender a algunas personas y ellos querían, se decían que ya guardaban Torah, pero ellos querían seguir consintiendo a sus hijos que eran pecadores. Dicen, mejor que ellos hagan lo que quieran y nosotros vamos a estar bien así. Siguen en Egipto, no han entendido que nosotros no podemos ser partícipes de pecados ajenos, ¿sí? Aunque eran libres físicamente, no habían salido de Egipto. Este motín de rebelión contra Yahweh, fue iniciado por extranjeros, por egipcios, pero fue secundado por israelitas que tenían su corazón todavía en Egipto. Vamos a regresar a Números 33, más adelante, Números 33, en el verso 1. Y vamos a volver a leerlo. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron por la tierra de Egipto. Los espero. Números 33. Números 33, 1. ¿Ya lo tienen? Ahora sí lo leemos juntos. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés, ya lo vimos, fue recapitulando cada jornada, cada paso que dieron y lo fue anotando con la finalidad de que pudiera servir no solo como historia, sino como una reflexión a la nueva generación y hasta el día de hoy que heredaría la tierra prometida. Porque aunque nuestros padres en las generaciones sucesivas estuvieron en la tierra prometida, hoy 10 de las 12 tribus estamos fuera, estamos en la dispersión, no estamos allá, no hemos recibido nuestra heredad. Entonces, es tiempo de reflexionar, porque si Moshe fue anotando cada paso, cada lugar, yo le platicaba a uno de nuestros amados a Kenim, le digo, a mí me llama muchísimo la atención cada lugar, me gustaría inclusive recorrerlos, pero sobre todo saber el significado, porque, por ejemplo, en el caso de Mará, pues ese nombre se le puso porque allí las aguas eran amargas, Maror, ¿verdad? Así cada nombre, Rimón Pérez, por ejemplo, Libna, etcétera, etcétera, cada lugar tiene un nombre porque allí ocurrió algo, porque hubo algo que aprender. Hoy, amados Sahim, ustedes
y yo, todos como Keilah, como cuerpo del Mashiach, como hijos de Yahweh, estamos en un caminar, vamos transitando. Vamos en este caso a una fiesta, estamos a punto de llegar en un par de meses a la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Es importante saber si nosotros vamos a otro lugar, vamos a otra ciudad, y llevamos un mapa. Y en el mapa sabemos, dice, usted está, o a veces los consulta uno, ¿no? ¿Verdad? Está en los centros comerciales o en algún otro lugar. Dice, usted está aquí. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Ustedes y yo. Ustedes y yo estamos camino a la fiesta de Yom Teruah. Y en este año, que es súper, súper profético, vamos a estudiar en ese, primeramente el Eterno, en ese Shabbat, la parashá Nitzavim. Nitzavim, que quiere decir, estáis de pie. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes, amado Aj, amada Jot? ¿Cómo se sienten? ¿Estamos realmente de pie? ¿O estamos doblegados u oprimidos? Espero que no poseídos, ¿verdad? Pero si hubiera alguien que todavía no ha hecho liberación, podría sufrir una posesión y tenemos que atenderlo rápido. ¿Estamos listos para entrar a la tierra prometida? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? La idea de esta administración es que cada uno no platiquen con los de al lado, ni se... Bueno, yo, ¿cómo me siento? ¿Estoy listo para entrar a la tierra prometida? ¿O todavía me falta? Vamos a Oseas 4. Oseas 4. Oseas 4, verso 6. Mientras ustedes lo buscan, yo me pregunto, si yo voy a la tierra prometida, si yo voy al Olam Abba, al reino venidero, ¿sé realmente a dónde voy? ¿Sé a dónde voy? ¿Sé dónde estoy? Como les decía en el mapa, ¿no? Cuando dice, usted está aquí, ¿verdad? Cuando estamos en una entrada o en etcétera, ¿sí? ¿Ustedes saben dónde están? ¿Yo sé dónde estoy? ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿O tal vez no? Muchos ajim, y ahí sí puedo decir muchos, no saben. Y no puedo decir que no saben porque no se les haya ministrado, porque nuestro amado Roy nos ha ministrado muchísimas veces acerca del reino venidero. Nos acaba de explicar las parábolas de Yahshua Mashiach, nos ha dado cursos de Apocalipsis, nos ha dado 2 cursos de Apocalipsis, nos aparte de los misterios del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué muchos no saben a dónde van? ¿Por qué muchos siguen agarrándose de su casa, del país donde viven, que ni siquiera es su país, del país donde viven, y no quieren soltarse y no quieren esto? ¿Por qué? Porque no han entendido. Vamos a leerlo, Oseas 4, verso 6. Mucha atención. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de la Keuná. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Son palabras muy fuertes y nos hacen reflexionar. Vuelvo a decirlo, la intención es que cada uno reflexione sobre si realmente hemos cumplido con las jornadas o a lo mejor alguien se quedó en el camino. Nosotros pensamos muchas veces que porque ya se guarda Shabbat, ya se guarda Torah, algunas cosas, pues ya estaríamos nosotros en frente a Jericó, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos de los que estamos reunidos hoy se quedaron en Etam, o se quedaron en Pijarjirot, o se quedaron en Mará, o se quedaron en el Mar Rojo, porque ni siquiera lo cruzaron, no hicieron Tevilá, no han hecho Tevilá. Algunos se quedaron en el Sinaí, ¿sí? Pero no por recibir la Torá, sino porque ahí, hasta ahí llegaron, ya no avanzaron más. Vamos a ver Isaías, vamos al profeta Isaías. ¿Cómo te sientes, amado Aj, amada Jot? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo me siento yo? ¿Dónde estamos? ¿En qué jornada estamos? ¿Hemos avanzado junto con todo el pueblo? Isaías 8, verso 20. Una manera de entenderlo es con esto. Isaías 8:20, ¿ya lo tienen? ¿Sí? A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Muchas veces las personas pueden decir, sí, pues yo sé, el reino venidero, el reino de los cielos, ya sé que no va a entrar ni este, ni aquel, ni esto, ni lo otro, esto. Pues. ¿Y su testimonio? ¿Y mi testimonio? Si no hay un buen testimonio, aunque se sepa cómo es el reino venidero, como lo sabían los fariseos en los tiempos de nuestro Adón Yahshua, no iban a entrar. Entonces son la suma de 2 cosas, conocimiento y testimonio. ¿Sí?
Hay muchos amados Sahim también, que ellos, a lo mejor, algunos ya son mayores. Conozco amados Sahim que no saben leer, pero ellos saben y entienden, tienen el conocimiento de que Yahshua viene por ellos y los llevará al reino de los cielos. Y que en el reino de los cielos no hay pecado, y que en el reino de los cielos no van a entrar ningún mentiroso, ni fornicario, ni etcétera. Y saben que es la santidad. Entonces estos Sahim, aunque no saben leer, pero tienen el conocimiento y tienen el testimonio. Vamos a ver esta cita. Vamos a Mateo, Matillahu, Mateo 7, versos 16 al 20. No es, bueno, yo ya lo he dicho varias veces, ya no lo voy a decir otra vez, no es un regaño, la idea es que cada quien reflexione, porque al final, amados Sahim, quienes van a entrar o no a la tierra prometida somos cada uno, y lo haremos independiente e individualmente. Nadie puede creer que vamos a entrar en montón, ¿verdad? No, pues yo me escondo atrás de Moshe y entro a la tierra prometida. No, no, amados Sahim. Repasen la parábola que nos explicó nuestro amado Roe del rico y Lázaro. Mateo 7, versos 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si tú fueras un naranjo, si yo fuera un manzano, o otros un olivo, o otros otro árbol, pues cada árbol conoce sus frutos, ¿verdad? No podría ser que un árbol no supiera qué fruta dar. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Bueno, hoy tú y yo reflexionemos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? No se trata, amado Sahim, del dar frutos para los demás. Mire, Roy, hice yo 750 campañas y regalé 800,000 discos e hice eso, hice lo otro. Eso está bien y qué bueno, pero ¿sigues gritando en tu casa? ¿Sigues teniendo ese temor, ese miedo, angustia, ansiedad, falta de perdón, autocastigo, autocompasión, desobediencia? Entonces esos son los frutos que deberíamos dar. El problema para algunos, no puedo decir para todos ni muchos, gracias al Eterno, es que no dan fruto ni quieren darlo. Yo conozco familias que tienen años en la Keilah, pero que no les conozco ni un fruto. O tal vez tuvieron fruto hace 10 años, hace 5 años, hace 6 años, y ya no hubo más fruto. Lo sigo viendo igual. Y no es los que los critique, es que todos debemos aprender y todos debemos hacer estas reflexiones continuamente. Porque lo dice aquí, miren, vamos aquí nuevamente a Mateo 7, verso 19. No puede el árbol dar, verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. He tenido la oportunidad de conocer personas que estuvieron en la Keilah y no daban fruto. Usaban kipa, usaban talit, usaban tzitzit, pero se seguían comportando exactamente igual de como lo eran en su vida anterior. Seguían diciendo malas palabras, seguían haciendo coraje, seguían discutiendo, se peleaba el esposo con la esposa, no se atendía a los hijos, no se atendía a los abuelos, a los mayores, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, aparentemente esa persona había dado frutos de arrepentimiento, es decir, había entrado a los pactos, pero esa persona no había hecho un cambio radical en su vida, no daba frutos para sí mismo y por lo tanto, si no daba frutos buenos, pues fue cortado. Fueron cortados, no hablo de uno, hablo de varios. Entonces hoy, aquí estamos repasando las jornadas, los lugares, las etapas que cada hijo de Israel ha pasado hasta el día de hoy, en este caso, hablando de nuestro pueblo. Tenemos que preguntarnos, amados Sahim, cada quien, vuelvo a lo mismo, peor ciego es el que no quiere ver. Y yo sé que todos queremos ver, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros analicemos. ¿Qué cambios he visto a mi vida? ¿Qué cambios he visto en mi vida? Obviamente, no veas que ya usas kipa y talit y que ya te vistes diferente. Eso es un ejemplo de lo que puedes ver exteriormente, pero interiormente.
¿Qué cambios has visto en ti? ¿Sigues gritando? ¿Sigues haciendo fraudes, engañas, mientes, difamas? Esto es personal y no lo digo en tono de señalar, no con el dedo señalador, no, sabemos que eso no le agrada al Eterno, pero sino para que cada quien reflexione. Cada quien tiene que estar seguro de lo que hace y si de lo que le hacemos le agrada al Eterno sin justificarlo. Muchas veces cuando yo he hablado con almas a través de teléfono, de WhatsApp y demás, ellos me dicen, es que hice esto, un fraude, hice esta mentira, hice esto, pero lo hice por esto. No, no hay justificación. No hay justificación. Las buenas acciones no necesitan justificarse. El que nuestro amado Roe nos ministre la Torá, nos ministre la bendita palabra del Eterno, ¿necesita justificación? No, no, amados. Las buenas acciones no necesitan justificaciones. Así que si en algo que alguien estuviera pensando, dices que yo lo hice por esto, ya lo estás justificando, es posible que esa acción no sea agradable delante del Eterno. Cuando uno viaja, cuando todos viajamos, a lo largo del camino, vamos dejando cosas atrás, ¿verdad? Pero vamos a poner el ejemplo de que estamos en un viaje, todos juntos, así que prepárense, ya agarren sus maletas, vámonos, súbanse al autobús. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo. Todos hoy, va a ser un autobús muy grande, ¿verdad? Aleluya. Pero todos nos vamos a subir a un autobús. Y vamos a pensar en esto. Cuando uno viaja, va dejando cosas atrás. ¿Qué es lo primero que dejamos atrás? Pues la puerta de la casa, ¿verdad? El garage para los que tienen garage, una calle, después dejamos atrás una avenida, luego ya cuando el autobús va avanzando dejamos atrás una caseta, tomamos una carretera, después cambiamos de carretera, otra carretera, hasta que llegamos al destino. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Ahorita estamos en este viaje, por así decirlo, todos juntos. Muchos de los que ya están ahorita, por así decirlo, en el autobús, piensan que ya se subieron porque ya tienen su vestimenta, porque ya comen kosher, porque ya entraron al pacto de la circuncisión, pero no quieren dejar nada atrás. Y entonces es como que están subidos con nosotros en el autobús, pero no quieren que avance. O están junto a la puerta de su casa con las maletas, ellos ya se están imaginando a dónde van a llegar, pero ni siquiera han avanzado. Dicen que ya son mesiánicos, porque aparentan ser mesiánicos. Dicen que ya tienen la maleta lista, que ya guardan la Torá, pero no han avanzado nada. No han avanzado nada. O bien, hay otros, gracias al Eterno, no puedo decir muchos, pero hay otros, que como no quisieron dejar algo, llámese familia, hijos, etcétera, mejor se bajan del autobús y se regresan. Y hay otros a quienes, por ocultar cosas de su pecado, el Eterno mismo es quien los baja del autobús. Es como quien sea alguien que se subió sin boleto, ¿verdad? ¿Y para qué el Eterno los baja? ¿Para qué el Eterno los hace a un lado? Para que los demás podamos avanzar. Si alguien en una Keilah no quiere avanzar, retrasa el autobús, retrasa a todos, y por lo tanto entonces tiene que ser quitado, hecho a un lado, para que el autobús avance. Así todos como Keilah, en este viaje de que nos estamos imaginando, comenzamos este viaje. Y todos vamos viendo cómo por medio de las enseñanzas de Yahweh, a través de nuestro amado Roé, vamos pasando algunas cosas. Dejamos atrás el pecado, el engaño, dejamos atrás la concupiscencia, pero muchas veces otros en este grupo, en este autobús, piden bajarse cuando ven algo que les agrada. Ya nos subimos al autobús, empezamos el viaje, pasamos una avenida, cruzamos un río y de repente ven algo que estas personas, porque no les podemos decir hermanos, o que se dicen hermanos, ven algo que les gusta. Alcohol, dinero, etcétera. Mujeres, hombres para las mujeres, etcétera. Y entonces, ¿qué dicen? Yo me bajo, aquí me bajo, déjenme bajar. Y entonces piden bajarse y se pierden, ya no continúan el viaje por quedarse, por ejemplo, en la caseta del orgullo, el ego. Y a otros, Yahweh los baja del autobús porque se quedan mirando todo lo que dejan atrás. Si alguna vez les ha tocado viajar viendo hacia atrás, es muy desagradable, se marea uno. Bueno, entonces estas personas que quieren ir viendo hacia atrás todo lo que van dejando, en lugar de ver todo lo que viene, el Eterno los hace a un lado. Vamos a ver Lucas 9. Lucas en hebreo, Gilel. Lucas 9,
Amén, aleluya. Lucas 9, verso 62. Esto ya lo saben, pero muchos hasta la fecha no lo han hecho. Años enteros. Entonces, ¿qué va a pasar, amados? Y les puedo decir, amados, porque de veras, yo no deseo que nadie se pierda, porque el Eterno no desea que nadie se pierda, pero muchos seguían igual. Lucas 9:62, y Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Elohim. Lucas 9:62, y Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Vamos aquí adelantito a Lucas 14. Lucas 14, verso 26. ¿Sí? Aleluya. Lucas 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, fíjense, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, qué tremendo. Esto es a lo que me refiero, y eso es a lo que se refiere nuestro Adón Yahshua, desde luego. Dejar cosas atrás. Tenemos que dejar cosas atrás. No puede alguien avanzar en este viaje, en el autobús, donde vamos todos contentos con nuestro amado Roe manejando, que Yahshua es quien nos lleva a través de él. No puede nadie avanzar o estar en el autobús si no quiere dejar algo atrás. Porque el autobús tiene lugares limitados, aunque en este caso es un autobús muy grande, ¿verdad? Pero tiene lugares limitados, no es ilimitado. ¿Quién está ahí? El que quiere. Pero el que no quiere no puede estar ahí. Por lo tanto, si no suelta o si no quiere soltar lo que estamos dejando atrás, pues se va a quedar atrás. Vamos a Mateo 19, vamos allá, Matillahu, Mateo 19, en el verso 29, Mateo 19, 29, aleluya. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, a ver, léanlo ustedes, ¿sí? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo hemos platicado, no hay que estar atados a nada, no hay que estar aferrados a nada. Podemos recordar todo lo que hemos dejado atrás, cada uno de nosotros, pero debemos estar siempre bien seguros de que realmente lo hemos dejado. Aquí me referí, por ejemplo, a las cuestiones materiales, a las cuestiones familiares, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora también del pecado. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros? Yo estoy seguro de haber dejado atrás el pecado. ¿Sí? Si no estás seguro, si todavía la concupiscencia te quiere botar, ¿sí? Quiere brotar, es tiempo de arreglarlo. Vamos a Mateo 13, en el verso 47. La idea es que tú y que yo estemos seguros en dónde estamos, a dónde vamos y que estemos preparados para lo que viene, ¿verdad? Estamos en este autobús, aleluya. Sí, ya tienes tu boleto, porque si se te olvidó el boleto te van a bajar. Mejor ten el boleto. Ahora, ya tienes el boleto. ¿Llevas la maleta o se te olvidó? No, ¿verdad? Ahora, esa maleta que ¿llevas santidad o llevas pecado y cosas ahí guardadas? Falta de perdón, rencor, idolatría, etcétera. Eso sácalo, porque si no, cuando lleguemos a la siguiente parada y puedan revisar la maleta, te bajan también. Mateo 13, 47 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoja toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los malajim y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, tremendo. Entonces, si alguien en la maleta tiene, vamos, no hay que fingir santidad. Si alguien en la maleta tiene algo que no le agrada al Eterno,
que no le agrada ni a la persona, ¿por qué lo siguen teniendo ahí? ¿Por qué siguen sufriendo con sus preocupaciones, hermanas, hermanos, por estas personas, por aquellas que no quieren Torah, esto, que el otro? ¿Sí? ¿Por qué seguimos padeciendo el miedo? Nadie debe de tener miedo. Ya lo dijo nuestro amado Roe. Hay varios temas, no debemos ni siquiera de preocuparnos, debemos de ocuparnos. Hay un tema que nuestro amado Roe dio que se llama preocupaciones y es recta final 39. No debemos tener miedo, pero muchos sí tienen miedo. Mateo 18:3 dijo, dice nuestro Adón Yahshua, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya empezamos a girar la mirada. Ya tengo mi boleto, ya tengo mi maleta está bien, tengo todo lo que voy a necesitar, ya me acomodo en mi asiento. ¿Y qué me dice nuestro Adón Yahshua? Que sea como niño, que no tenga miedo, que no tenga odio, que no tenga rencor, ¿sí? Que no haga cosas por dañar a alguien más, que no abuse de los demás, etcétera. Ya tengo el segundo requisito. Vamos a Hebreos 12, perdón. La carta a los Hebreos. Ánimo, amados Sahim, vamos a gozarnos, ya estamos en el autobús. Saca rápido la maleta, todo lo que tienes ahí guardado, quítalo, no te quedes con nada. ¿Estás viendo para atrás? Mejor siéntate bien en el asiento, porque tenemos que ver hacia adelante. No sea que venga un enfrenón y por estar viendo hacia atrás te caigas y hasta para afuera del autobús. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yahshua, Hamashiach, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el madero, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Bueno, ¿por qué me quiero detener aquí en esta parte de la carta a los Hebreos? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros estudiamos el curso para discípulos, nuestro amado Roe dio un tema que se llama ¿Cómo derrotar a la tentación? Vuélvanlo a repasar. Tentaciones vamos a tener todos, pero los que amamos al Eterno y guardamos la Torah no caemos en la tentación. Porque pedimos a Yahshua en ese momento, vemos la tentación, Yahshua, me interesas tú, aleluya. Y ya, el fuego del Ruach HaKodesh quema toda esa tentación y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene tentaciones, que está sufriendo y que la ansiedad no lo deja, porque no quiere esto, porque tiene miedo de pecar y a lo mejor peca más por el miedo que por etcétera, ¿sí? Mejor pedir ministración, mejor hablar, mejor corregirlo, mejor estudiar audios. De eso se trata esto. ¿Para qué estudiaríamos nada más las jornadas? Y es que de veras la parashá es tan hermosa que hay muchas cosas, pero estudiar. Pero yo quiero detenerme mucho en esto. Estamos a punto de entrar al último libro de la Torá, que va a ser un resumen. Quien se haya perdido una parashá, quien no haya entendido algo, será la oportunidad de corregirlo. Pero si no hacemos la tarea, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a la carta de Santiago. Y recuerden que el nombre correcto es Jacobo. Santiago 1. Y vamos a leer el verso 12 al 18. A ver, vamos a empezar. Santiago, Jacobo 1, verso 12. Dice, muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Atención. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ahora, con esta información, ¿cómo están anotadas tus jornadas? ¿Cómo están anotadas mis jornadas? Cada uno de nosotros pensemos, ¿realmente tenemos testimonio de haber dejado atrás lo que tuvimos que dejar atrás?
¿O será que sin darnos cuenta, alguien no lo dejó? ¿Será que sin darse cuenta ya fue dejado atrás o que te estás atrasando? Ya todos estamos arriba del autobús y tú estás tú abajo platicando con gente impía. Te vas a quedar. No, no, mejor súbete rápido, amado Aj, amada Jod. Todo viajero lleva un mapa donde puede ver en dónde está y hacia dónde va, lo que ya recorrió y lo que va a recorrer, en qué parte del mapa estamos, cada uno de nosotros, cada uno, en qué parte del mapa estamos. Vamos aquí adelantito, ahí mismo, en Santiago 1, vamos a leer el verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será muy dichoso en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión, vamos a decirlo así, la fe de tal es vana. Entonces, cada quien tiene que estar seguro que en su mapa esté en donde él quiere estar. Si yo quiero estar ya junto al Jordán esperando la orden de que Yahshua nos diga crucen y crucemos para tomar la tierra prometida, tengo que estar seguro de estar ahí. Porque si yo me estoy imaginando ya el río Jordán y cómo se desborda el agua y el agua del color tan bonito que tiene, pero estoy con mi maleta al lado de una pirámide, pues es que no he salido de Egipto. No he salido de Egipto. Ahora, amados, estamos en tiempos críticos. No podemos nosotros cerrar los ojos y decir que Yahshua no nos lo advirtió. Se acaba de desatar el cuarto sello. Tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el autobús se va. Este viaje se va. Estamos ya casi en la etapa final. Démonos cuenta cómo estamos reuniéndonos en estos momentos, ¿verdad? En Shalom total. No, ¿verdad? Hay muchas cosas en el mundo que están sucediendo, pero a nosotros sí nos reunimos en Shalom. Nosotros estamos tranquilos. Pero el mundo está de cabeza. Entonces, vamos a Mateo 24. Permítanme, yo lo leo. Mateo 24, en el versos 32 y 33. Mateo 24, 32 y 33, anótenlo. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que Yahweh está cerca a las puertas. Y en el verso 37 y 38 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, el que le entienda, porque como en los días anteriores del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, el que le entienda. Entonces, amados Sahim, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos, gracias al Eterno, qué es lo que ha de venir. No seamos o no sea alguien, no seas tú, que por dizque la congoja que te hace el diablo por tu mismo pecado, no quieras oír estas palabras. ¿Por qué da miedo decir, bueno, pero es que ya viene Yahshua y va a haber guerra y va a haber mucha mortandad y va a haber muchos juicios? ¿Por qué les da miedo? Por causa del pecado. Porque piensan que van a ser arrastrados con esos pecadores porque están practicando el pecado. Entonces, si tú tienes miedo, si a ti te da miedo, revisa que estés en santidad. Y si a lo mejor no es miedo, pero te da cierta preocupación, confía en Yahweh, que Él nos guardará. Todo va a estar bien. No te preocupes, amado Aj, amada Jod. Apocalipsis 6, verso del 1 al 8. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, mira, con voz de trueno, ven y mira. Y me voy a adelantar hasta el verso 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y sabemos que significa la hambruna. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte
y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Por eso es importante estar en el autobús, estar en la Keilah, estar en santidad y no tener miedo. Voy a regresar aquí, Apocalipsis 13, anoten la cita, Apocalipsis 3, verso del 7 al 13. Dice, escribe al malaj, al ángel, al malaj de la Kehilá en Filadelfia, esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Atención, 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 es como una revisión. Si estamos bien, escucharemos esto. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ya estás en el lugar adecuado, ya estamos en la Keilah. Nadie te puede sacar, a menos el pecado. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué tremendo, qué tremendo. Pero si alguien no está bien, si alguien está en pecado, aquí está lo que sigue. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Hasatán a los que se dicen ser mesiánicos, ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí está la revisión. Ya sabemos a dónde vamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. No hay que tener miedo. Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, la santidad, tu maleta, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y con mi nombre nuevo. Atención, y cómo termina tan precioso estos versos. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot. Nuestros padres amados Sahim, a quienes no criticamos ni juzgamos, se quejaron por lo que no vieron. No entendieron o no quisieron comprender que la tierra prometida estaba a solo 11 días de camino. Y por ver hacia atrás una y otra vez, por revelarse una y otra vez, tardaron 40 años. Es lo que estamos recordando hoy. Hoy, a ustedes, amados Sahim, y a mí nos falta poco tiempo. Estamos como ellos, casi en la entrada ya de la tierra prometida, casi ya frente al jardín, ¿sí? ¿Y cómo estamos? Bueno, los que estamos ahí, ¿verdad? Pero si alguien entre la audiencia ahorita con esta reflexión se ha dado cuenta que no salió ni de Egipto, pues ya es tiempo de hacerlo, porque si no, se va a ir, cosas fuertes vendrán, ya lo vimos, lo que dice nuestro Adón Yahshua hasta en la última cita en Apocalipsis. Yahshua los va a quitar de en medio para que ya no atrasen a los demás. Esta reflexión, amados Sahim, tiene que ser personal. Lo importante es que cada uno de nosotros se dé cuenta que cuando presentemos delante de Yahshua HaMashiach, recordemos que lo haremos solos. No habrá nadie con nosotros para justificar ni para sustentar algo que no sea verdad, porque ante Él solamente hay verdad. No se quiera aparentar santidad, mejor seamos santos, porque no habrá justificación delante de Yahweh para dar el galardón o el juicio a quien corresponda. Cuando comenzamos las parashot, hablamos de un examen, ¿se acuerdan? Y dijimos que cada Shabbat iba a haber examen, porque cada Shabbat aprendemos algo que debemos de llevar por obra, o algo que ya dejamos, algo que ya quitamos, algo que debemos de quitar. Aprendemos que debemos de pulir muchos dones o muchas virtudes como la paciencia, el amor y el perdón. Analicemos nuestros frutos, analicemos nuestras jornadas y veamos qué aptitudes, qué habilidades, qué dones del Ruach HaKodesh hemos recibido y qué cosas tenemos que desarrollar para cumplir bien con la Torá. ¿Tenemos que ser más ordenados? Eso también es guardar Torá. Primera de Corintios 14:40, porque hágase todo decentemente y con orden. Muchos hermanos que quieren hacer todavía su voluntad, dicen, te invito a ti a que vengas a ministrarte, y llegan con 50. Pero oye, yo nada más tenía espacio para ti, pero llegaron con 50. Eso es desorden. Quieren hacer desorden. Quieren romper con la organización.
¿Estarán junto a nosotros para entrar a la tierra prometida? No, porque el orden es de Yahweh y el desorden es de Hasatán. Hay quienes hablan mucho. ¿Habrá que ser más reservado? ¿No estar opinando en lo que no nos toca? ¿No estar haciendo la Shon Hara? Desde luego eso ya es pecado. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Para los que tengan que corregir algo, corregirlo. Para los que tenemos que perfeccionarnos, todos, porque eso nos toca a todos, analizar continuamente. No decir, bueno, ya soy santo, oro, como el fariseo, ¿no? Oro, ayuno y doy diezmos de todo lo que gano. No, 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 no. La relación, amados, con Yahweh es continua. Analizarse, estudiarse. ¿Tenemos que estudiar más? A lo mejor tú eres verdaderamente un santo y una santa y que el Eterno te bendiga mucho, pero no has comprendido a dónde vas. Tienes dudas. Bueno, yo sé que viene Yahshua, pero no entiendo qué es el cielo. Hay un tema, ¿qué es el cielo? ¿Sí? Hay que estudiar más, hay que orar más. Ahora, entre los santos, oras mucho y qué bueno, hay que interceder más. Hay muchas necesidades, amados, muchas necesidades, muchas muy fuertes, que nuestros hermanos que son santos están pasando. Vamos a interceder. Porque si yo digo, bueno, yo ya estoy aquí frente a Jericó, ya voy a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida y tomarla, y los demás, ay, no, allá que se esperen. No, no, no. Vamos a interceder por ellos. ¿Hay que hacer más buenas obras? ¿Te falta hacer buenas obras? ¿Hay que alcanzar más almas? ¿Hay que dar mejor testimonio? Ahora, y esta es la última pregunta y con eso terminamos. ¿Hay que disfrutar más? No me refiero a andar buscando nada más tener satisfacción. No, hay que disfrutar más, sí. Yo pienso que esto todos lo tenemos que hacer. Disfrutar que hoy, en este momento, y miren que lo platicamos en una parashá, ¿lo recuerdan? Darle gracias al Eterno porque no sabemos cuándo será la última vez que hagamos algo. ¿Cuándo fue la última vez de algo que hicimos que ni nos dimos cuenta? Todos lo tenemos presente, ¿verdad? Entonces vamos a disfrutar lo que hacemos. Comes, disfruta lo que comes. No comes, disfruta que no comes, porque estás ayunando para crecer en el espíritu. Aleluya. ¿Sí? Fuiste a administración, disfruta la administración. Estudiaste un capítulo de la Torá, disfruta aunque estudiar ese capítulo de la Torá. Y seamos agradecidos con el Eterno. Así, cada jornada que cumplamos, tendremos la satisfacción de decir al Eterno, la cumplí bien, por tu inmensa compasión, hice lo mejor que pude, lo hice para ti por amor, no por temor, lo hice y lo disfruté. Porque hay una cita en la Torá, en otra ocasión con mucho gusto la revisamos, donde dice que todo aquel que no hiciere con gozo, pues está en las fiestas de Sukkot, todo aquel que no suba con gozo, que no lo haga con gozo, no le contará. Entonces, amados Ajim, disfrutemos, disfrutemos. El guardar la santidad, el guardarte de no pecar, el guardarte es bendición y es un gozo, es un deleite. Así que vamos a despedirnos, vamos a darle gracias al Eterno y vamos a reflexionar. Toma hoy una hoja, miren aquí yo tengo una hoja blanca, cada quien tomemos una hoja y decir, ¿dónde estoy? Es decir, lo pueden anotar o si no lo quieren anotar, porque a veces en casa no todos guardan Torah, ¿verdad? Entonces, pero tómala y ve y di, ¿qué podría anotar o qué puedes anotar, qué vas a anotar con respecto a dónde estabas y a dónde has llegado y a dónde vamos a llegar? Y estar seguros de que estemos preparados. Aleluya, ¿sí? Como las vírgenes sensatas, bendito es Yahshua HaMashiach. Sabemos que en nuestras fuerzas, como está escrito, pues no vamos a conseguir nada. Pero si nosotros procuramos constantemente esta reflexión de saber que estamos bien, Yahshua HaMashiach nos va a ir perfeccionando y esto se llama santificación. Y así agradamos su corazón. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Cierren su Tanaj, cierren su Biblia, cierren su cuaderno. Vamos a hacer una tefilá y vamos a darle gracias al Eterno por esta administración. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por habernos dado esta porción de tu palabra. Sin duda, Abacadosh, en esta parashá hay mucho más que estudiar. Podemos aprender de los levitas, las ciudades de refugio y cómo tú, a través del Cohen Gadol, desde esos tiempos, nos permitías entender que tu muerte daría redención y vida eterna. Bendito Yahshua Mashiach, porque cuando el sumo Cohen moría, todos los que eran homicidas no intencionales, sino por un error, por una imprudencia, Abba, tú los perdonabas.
Así nos has perdonado, bendito Yahshua Mashiach, nuestros pecados, todo lo que hicimos mal, y nos has dado libertad por medio de tu sacrificio único y perfecto, bendito Elohim de Israel. Abba, te pedimos que seas tú con nosotros, que nos ayudes a reflexionar y a recapacitar si estamos listos, Abba Kadosh, o no, si nos falta crecer más, si nos falta dar más fruto, o si nos falta una buena poda para poder entrar a la tierra prometida. Abba, por favor, sé tú con nosotros, perdona nuestras torpezas y nuestras fallas, nuestras tonterías, y ayúdanos a hacerlo todo mejor, porque lo queremos hacer para ti. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, y así, con este gozo, vamos a exaltar con esta jalel.